From New York, this is Democracy Now! Desde Nueva York, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de la cuarentena con Amy Goodman. En Estados Unidos, una moratoria nacional a los desalojos expiró el sábado, después de que los legisladores demócratas no consiguieran aprobar un proyecto de ley para proteger a millones de personas que podrían verse obligadas a abandonar sus hogares durante la pandemia. Algunos sectores progresistas demócratas criticaron a los líderes del partido por comenzar su receso de agosto antes de extender la moratoria. La congresista demócrata del estado de Missouri, Cori Bush, comenzó a acampar el viernes en las escaleras del Capitolio a modo de protesta por el vencimiento de la moratoria. Pasar la noche aquí fue necesario para seguir creando conciencia, porque necesitamos que los gobernantes entiendan que no vamos a callar mientras ocurre esto, cuando las vidas de personas reales, a quienes se supone que representamos, personas en todo el sentido de la palabra, seres humanos, corren un verdadero riesgo por esta decisión política o por la falta de una. Así que aquí estamos. Después de que el Congreso de Estados Unidos no consiguiera extender la moratoria, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros legisladores demócratas instaron al presidente Biden a tomar medidas ejecutivas al respecto. No obstante, la Casa Blanca afirma que el poder de Biden está limitado debido a un reciente fallo de la Corte Suprema en el que el juez Kavanaugh declaró que consideraba necesario obtener la autorización del Congreso para extender la moratoria. En el estado de Florida, el número de hospitalizaciones por coronavirus ha superado las 10.000 y la cifra de nuevos casos diarios ha excedido los 21.000 por primera vez desde el inicio de la pandemia, al tiempo que la variante Delta, que es altamente contagiosa, continúa propagándose por el país. Florida representa aproximadamente 1 de cada 5 casos de COVID-19 en todo el país. El viernes, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva para hacer que el uso de mascarilla sea opcional en las escuelas públicas. Estados Unidos tiene ahora un promedio de unos 80.000 casos nuevos de coronavirus al día, unas 6 veces más que hace un mes. El domingo, el principal asesor de la Casa Blanca sobre el coronavirus, el doctor Anthony Fauci, habló con la cadena ABC News y advirtió que el país está yendo en la dirección equivocada. La situación empeorará. Si observamos la aceleración de número de casos, el promedio semanal ha aumentado de forma considerable. Todos sabemos lo que tenemos que hacer en realidad, John. Lo reiteramos una y otra vez, y es la verdad. Hay 100 millones de personas en este país que podrían vacunarse, pero no lo hacen. Estamos viendo un brote de coronavirus entre la población que no está vacunada. China está afrontando su mayor brote de COVID-19 en más de un año. Se han confirmado más de 300 casos nuevos en 15 provincias del país. China ha suspendido todos los viajes en avión, tren y autobús entre la ciudad de Pekín y las regiones con casos confirmados. Esto se produce al tiempo que los casos de COVID-19 continúan aumentando en Asia, donde Tailandia y Malasia registran un incremento récord de contagios. En Japón, las autoridades reportaron el sábado más de 4.000 nuevos casos de coronavirus en Tokio, la cifra más alta de casos de coronavirus registrados en un solo día en la ciudad sede de los Juegos Olímpicos. En Turquía, al menos 8 personas han muerto mientras continúan ardiendo más de 100 incendios forestales en el país. El presidente Erdogan ha declarado el estado de desastre en regiones del suroeste de Turquía. Miles de personas han sido evacuadas debido a los incendios. Grecia, Italia y España también están luchando contra incendios que han sido exacerbados por un calor
calor intenso, lo que constituye uno de los más recientes indicios de la emergencia climática que está enfrentando el planeta. En Bangladesh, miles de refugiados rohingya han sido desplazados después de que se produjeran inundaciones generalizadas en Cox's Bazar, el campamento de refugiados más grande del mundo. Al menos 6 refugiados han muerto y muchos otros perdieron todas sus pertenencias. El deslizamiento de tierra destruyó mi casa por completo. De alguna manera, los miembros de mi familia consiguieron evacuar. El lodo bajó por la colina y entró en mi casa y todo quedó totalmente cubierto de lodo. Todas nuestras pertenencias están cubiertas de lodo. Pude rescatar muy pocas cosas. En Afganistán, decenas de personas han muerto tras las inundaciones repentinas que ocurrieron en el distrito de Kamdesh, que está controlado por los talibanes. Los talibanes declararon que hasta 150 personas han muerto debido a las inundaciones. Estados Unidos ahora se enfrenta a 91 incendios forestales de gran magnitud que están ardiendo en el oeste del país. El periódico The New York Times informa que el incendio Bootleg en el estado de Oregon ya ha incinerado una zona que equivale en tamaño a las ciudades de Portland, Seattle, Sacramento y Nueva York juntas. Las autoridades advierten que podría ser posible que los bomberos no logren parar la expansión del incendio Bootleg hasta el mes de octubre. Documentos que acaban de ser publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que Donald Trump le pidió ayuda directamente al fiscal general interino para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre. Según las notas tomadas durante una conversación que tuvo lugar el 27 de diciembre, Trump le dijo a Jeffrey Rosen: "Solo diga que hubo corrupción en las elecciones y déjenos el resto a mí y a los congresistas republicanos". Rosen se negó a hacer lo que le pedía el expresidente. 10 días después, partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en un intento por interrumpir el conteo de los votos del colegio electoral que finalmente certificó la victoria de Biden en las elecciones. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, está enfrentando críticas generalizadas por los comentarios que hizo sobre la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Durante un evento de recaudación de fondos celebrado el sábado con 1.400 asistentes, el alto funcionario republicano de la Cámara de Representantes habló sobre lo que sucedería si los republicanos recuperaran el control de la Cámara. McCarthy dijo: "Quiero que vean a Nancy Pelosi entregarme el martillo legislativo. No podría resistirme a usarlo para golpearla". En respuesta, el portavoz de Pelosi publicó lo siguiente en Twitter: "Amenazar con usar la violencia contra alguien que fue blanco de un intento de asesinato el 6 de enero por parte de quienes como usted son partidarios de Trump es un acto irresponsable y repugnante". En noticias sobre Afganistán, los talibanes han intensificado los ataques contra 3 capitales de provincias del país: Kandahar, Herat y Lashkar Gah. En respuesta, el ejército estadounidense lanzó ataques aéreos contra los combatientes talibanes. El domingo, al menos 3 cohetes lanzados por los talibanes impactaron el aeropuerto de Kandahar. Además, el viernes, al menos una persona murió después de que granadas propulsadas por cohetes y disparos alcanzaran el principal complejo de Naciones Unidas en la ciudad de Herat. En la mañana del lunes, el presidente afgano Ashraf Ghani presentó un nuevo plan de seguridad en una sesión especial del Parlamento, pero los detalles no se hicieron públicos. Israel ha acusado a Irán de dirigir un ataque mortal contra un buque petrolero que está vinculado a un multimillonario israelí. 2 miembros de la tripulación murieron durante el ataque que ocurrió en las proximidades de la costa de Omán. Irán ha negado cualquier responsabilidad por el atentado. México, Rusia y Bolivia han enviado cargamentos de alimentos y suministros médicos a Cuba durante la última semana. Cuba se encuentra sumergido en una crisis económica y de salud pública. El domingo el país reportó casi 10.000 contagios nuevos de COVID-19, la cifra más alta registrada allí desde el comienzo de la pandemia. Miguel Díaz Reynoso, el embajador de México en Cuba, se pronunció al respecto. Esta llegada tan esperada, junto con otros navíos, junto con otras formas de ayuda, de cooperación, son una sencilla y gran cosa. Son testimonio de amistad, son testimonio de gratitud, son testimonio de solidaridad. Eso es lo que pidió el presidente López Obrador, que Cuba tenga lo que necesita en este momento. Y eso es lo que viene hoy en este barco.
Esto se produce al tiempo que el gobierno de Biden continúa rechazando los pedidos para que levante el embargo estadounidense a Cuba. El viernes, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Cuba y el presidente Biden advirtió que podría imponer aún más. Más de 700 migrantes en busca de asilo, incluido un bebé de 3 meses, fueron rescatados en las proximidades de las costas de Libia y Malta durante el fin de semana cuando intentaban llegar a Europa por mar. El grupo humanitario SOS Mediterranee ha llevado a cabo al menos 6 operaciones diferentes de rescate desde el sábado. La agrupación está buscando un lugar seguro para que los solicitantes de asilo puedan desembarcar. Esto se produce al tiempo que el número de refugiados que intentan llegar a suelo europeo sigue creciendo debido al agravamiento de la pobreza, la violencia y la crisis del cambio climático. En lo que va de 2021, más de 1.100 refugiados han muerto al intentar cruzar a Europa mediante rutas marítimas peligrosas. Mientras tanto, las autoridades griegas en la isla de Lesbos han redactado cargos penales contra al menos 10 trabajadores de ayuda humanitaria, ya que acusan a los grupos de rescate de migrantes de cometer trata de personas. Nueva Zelanda se ha disculpado con los isleños del Pacífico por las políticas racistas y anti-inmigrantes implementadas por el país en el pasado. En la década de 1970, la policía de Nueva Zelanda hacía allanamientos rutinarios de los hogares de isleños del Pacífico en medio de la noche para encontrar residentes que hubieran excedido el plazo de permanencia autorizado por su visa. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se pronunció al respecto el domingo. Hoy me presento en nombre del gobierno de Nueva Zelanda para ofrecer una disculpa oficial y sin reservas a las comunidades del Pacífico por la implementación discriminatoria de las leyes de inmigración de la década de 1970 que condujeron a las redadas del amanecer. En Birmania, el jefe de la junta militar se ha autoproclamado primer ministro 6 meses después de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. El jefe del ejército birmano, Min Aung Hlaing, anunció que el estado de emergencia impuesto después del golpe de estado militar se extenderá por 2 años más. Además, Min Aung Hlaing prometió celebrar elecciones en 2023. Desde el golpe de estado, más de 900 personas han muerto y miles han sido arrestadas en el país. El periódico The Washington Post informa que la policía mató a tiros a más de 1.000 personas en 2020 en Estados Unidos, la cifra más alta desde que el diario comenzó una iniciativa para hacer un seguimiento de los tiroteos policiales en 2015. Aproximadamente 1 de cada 5 tiroteos con víctimas fatales ocurrió después de que se llamara a la policía para que investigara denuncias de violencia doméstica u otro tipo de incidentes domésticos. Durante los últimos 6 años, el periódico ha documentado más de 6.400 tiroteos policiales con víctimas fatales, un promedio de casi 3 por día. En el estado de Connecticut, un padre ecuatoriano de 3 hijos que ha vivido en el sótano de una iglesia de la ciudad de New Haven durante 2 años para evitar su deportación, ha conseguido una prórroga de 1 año para su remoción del país. Nelson Pinos vive en Estados Unidos desde hace casi 3 décadas. La orden de deportación contra el hombre de 47 años fue emitida en 2017, lo que lo obligó a refugiarse en la iglesia. En la ciudad de Tokio, el Comité Olímpico Internacional anunció que está investigando si la medallista de plata estadounidense en lanzamiento de peso Raven Saunders violó la prohibición a las manifestaciones políticas en el evento cuando hizo un gesto en el que formó una X con los brazos. Saunders, quien es afroestadounidense y se identifica como queer, dijo a los periodistas que su gesto desde el podio representaba la intersección de donde se encuentran todas las personas oprimidas. En otras noticias de los Juegos Olímpicos, la superestrella de la gimnasia estadounidense, Simone Biles, dice que participará el martes en la competencia de la viga de equilibrio, aproximadamente una semana después de retirarse de la final por equipos por cuestiones de salud mental. La atleta bielorrusa Kristina Timanowskaya ingresó a la embajada de Polonia en la ciudad de Tokio para solicitar asilo político. La velocista de 24 años dice que se negó a abordar un avión
avión el domingo por temor a su seguridad, tras haber criticado a los oficiales olímpicos bielorrusos y que sus entrenadores intentaron obligarla a regresar a Bielorrusia. Elka Schumann, cofundadora de la compañía de teatro Bread and Puppet, falleció a los 85 años de edad. Elka nació en la Unión Soviética en 1935 y fue traída a Estados Unidos en 1941. Ella y su esposo Peter Schumann fundaron la compañía de teatro Bread and Puppet en 1963. Sus primeras producciones abarcaban desde espectáculos con títeres infantiles hasta obras de protesta por las malas condiciones de vivienda. Posteriormente, el grupo se trasladó al estado de Vermont. Sus procesiones con títeres monstruosos, algunos de unos 6 metros de altura, se convirtieron en un símbolo de las protestas contra la guerra de Vietnam. El grupo de teatro Bread and Puppet también molía su propia harina y horneaba su propio pan para luego compartirlo con los espectadores. Estas fueron las palabras expresadas por Elka Schumann en una película de 2001 denominada El espectáculo esperanzador de Bread and Puppet, producida por su hija Tamar y por Didi Halleck. Tenemos un molino allí y molemos el grano nosotros mismos. Así que este pan no tiene nada que ver con el pan del supermercado. Hay que masticarlo bien. Lleva un poco de esfuerzo, pero el resultado es muy bueno. Y cuando el teatro da en el blanco, sentimos que es lo mismo. Te pone a pensar, no te lo da todo digerido. No es como la marca de pan Wonder Bread, que te explica todo. Esta es la historia, esto es lo que significa. En nuestro teatro tienes que hacer tu propia interpretación, encontrarle sentido por tu cuenta. Y si la obra cumple con su objetivo, al final seguro sentirás que todo ese trabajo valió la pena. Elka Schumann falleció el domingo rodeada de sus 5 hijos y su pareja Peter. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.